Hola hermano, muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Estamos con un nuevo estudio de la palabra del Señor para seguir conociendo a este Dios grande y maravilloso, a este Dios eterno, santo y sublime, es nuestro Dios. Por lo tanto, hoy día vamos a continuar lo que ya habíamos empezado acerca de los atributos de Dios. En las clases anteriores estuvimos viendo este maravilloso libro y vimos los atributos inminentes o absolutos de Dios. Y en esos atributos estaba: Dios es espíritu, Dios es uno, Dios es eterno, Dios es inmutable. Y luego, posteriormente, en la clase siguiente, estuvimos viendo los atributos naturales o activos de Dios. Y lo que vimos ahí fue que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente y que Dios es soberano. Y para esta ocasión veremos los atributos morales de Dios que tienen relación con los seres humanos, con los seres morales, ¿ya? Y en esto encontramos que Dios es santo, encontramos que Dios es justo, que Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es veraz y fiel. Pero sabe, hermano, solamente hoy día yo pretendo ver solamente un solo atributo. El primer atributo: Dios es santo. Este atributo es lo que vamos a ver hoy día, uno solo, y quiero aprovechar lo máximo el tiempo en este atributo. ¿Y sabe por qué? Porque dada la importancia que tiene este atributo de la santidad de Dios, es que yo quiero ver solamente uno solo. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata de ir pasando lecciones solo por avanzar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no se trata de un libro más, es el libro que estamos estudiando, es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ir, como decía en las clases anteriores, ir reflexionando, ir meditando en lo que el Señor nos está diciendo, en lo que Dios nos está hablando, en lo que nuestro Dios nos está enseñando. Por lo tanto, no solamente es llenarse de conocimiento, sino que es el conocimiento que vamos adquiriendo es para que nosotros ahora primeramente lo guardemos en nuestro corazón, lo atesoremos en nuestra mente, con el único propósito de que esa palabra se haga vida en nosotros. Porque la palabra de Dios es verdad, y esa verdad tiene que hacerse vida en nosotros, ponerla por obra. Porque como cristianos, nosotros, a través de descubrir la palabra, a través de descubrir la enseñanza de Dios, eso tiene que ir transformando nuestra vida. Eso tiene que ir cambiando nuestro carácter. Eso tiene que ir cada día en nosotros haciendo un nuevo estilo de vida, un estilo de vida diferente al que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos sirviendo al Dios Santo. Y Él nos exige eso. Él dice que Él es santo, por lo tanto nosotros debemos ser santos. Por eso, amado hermano, solamente quiero este atributo tocar hoy día con ustedes en este tiempo breve, para que nosotros podamos entender, podamos comprender este Dios grandioso al que servimos, este Dios que es santo. Y la palabra lo menciona 3 veces: santo. Ya, por eso, hermano, quiero ver solamente este atributo. Ahora vamos a empezar, que vamos a encontrar que en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra santidad ocupa el primer lugar, hermano,
entre los demás atributos que hemos visto. La palabra santo o santidad ocupa el primer lugar entre todos los atributos que hemos visto. Esto nos está indicando la importancia que tiene la santidad de Dios. La importancia para nosotros tratar de entender y comprender la santidad de Dios. ¿Ya? Porque la Biblia nos dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué importancia cobra entonces esta palabra? Poder ahora ponerla por obra en nuestra vida. Y cuando yo decía que esta palabra ocupa el primer lugar entre los demás atributos, también Dios está recalcando esta cualidad de una manera muy especial en el libro de Levítico. Podemos encontrar en el libro de Levítico que esta palabra aparece 73 veces, hermano. 73 veces aparece la palabra santo, santidad a Dios. Esto nos indica también la importancia de la santidad de Dios. Tenga presente eso, que el libro de Levítico aparece 73 veces la palabra santo. Y en este mismo libro está el texto clave de la santidad de Dios. ¿Ya? Y el texto clave de Levítico dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo vuelvo a repetir. Santos seréis, nos dice el Señor, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto no es una orden, pero es una palabra imperativa. Porque dice santo, santo seréis, le dice. Nos está diciendo el Señor. Santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, santo también es. Entonces, hermano, ¿qué importancia tiene este tema de la santidad de Dios? Y comencemos diciendo que en la Biblia nosotros encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 1:5, y dice lo siguiente. Dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Mediten esto, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando la Biblia está diciendo que Dios es luz, está señalando, esta palabra está señalando su integridad, está señalando su justicia y está señalando su pureza. Eso es la luz. Es integridad, justicia y pureza. Por el contrario, cuando dice que no hay ninguna tiniebla en él, las tinieblas simbolizan la perversidad moral y la iniquidad. Por lo tanto, está diciendo que Él es totalmente íntegro, que es totalmente justo y que es totalmente puro. Y que en Él no puede haber, hermano, nuestro Dios no puede haber ninguna perversidad moral, ni tampoco ninguna equidad, cuando se refiere a la tiniebla. Por eso dice la Biblia que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces tenemos que entender que Dios es moralmente puro en carácter y en hechos. Dios es moralmente puro en carácter y en hecho. Es justo y no está contaminado con nada. En Dios no existe, no hay contaminación. Él no puede contaminarse con la injusticia, con la inmoralidad, con el pecado. Nuestro Dios es santo. En Él no hay impurezas. ¿Ya? Entonces, como Él es un ser santo, como nuestro Dios es un ser santo, por lo tanto, Él es la fuente y norma de justa y de lo correcto y de lo bueno. Él es la fuente de eso. Él es la fuente y es la norma de lo justo, de lo correcto, de lo bueno. De ahí emana todo lo bueno que nosotros podamos tener, lo poquito bueno, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Él es la fuente, hermano. Él es la fuente de justicia. Si nosotros hacemos alguna justicia, no es porque sea mérito nuestro, es porque Dios ahora habita en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano?
Porque dice la Escritura que nuestra propia justicia, cuando la hacemos por nuestra cuenta, es como un trapo de inmundicia. Así la ve Dios nuestra justicia. Así ve Dios la justicia del pecador. Cuando alguien quiere hacer justicia, esa justicia es como un trapo de inmundicia. Qué diferente y qué tremenda diferencia hay entre la justicia divina de nuestro Dios y nuestra propia justicia, hermano. Qué tremendo es esto. Entonces, podemos también entender, amado hermano, que Dios detesta y aborrece la iniquidad. Dios aborrece la iniquidad, pero Dios ama toda verdad y toda justicia. Dios ama la verdad, Dios ama la justicia, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios de amor, por lo tanto también ama que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y el primer mandamiento nos dice que nosotros debemos amar primeramente a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros hacemos eso, amado hermano, Dios nos está mirando con amor a nosotros. Qué lindo es saber que Dios nos mira con amor. Qué hermoso y qué importante es entender cómo nosotros podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos venir a nuestro Dios, a este Dios tan santo, tan puro? Qué maravilloso es entonces entender esto, hermano. Podemos decir entonces en resumidas cuentas o en esencia que nuestro Dios es un Dios santo y amoroso al mismo tiempo. Qué maravilloso, qué lindo nuestro Dios. Es un Dios santo y al mismo tiempo es un Dios amoroso, lleno de amor para con nosotros. Lleno de misericordia también. Qué lindo es. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento, los términos santo y santidad se asocian entonces directamente con Dios. Ejemplo, encontramos frases en el Antiguo Testamento como Jehová nuestro Dios es santo. O también como dice, santo soy yo Jehová, como habíamos acabado de leer. Y sabe, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban con Dios, la Biblia nos da a entender que ellos eran hombres santos. Y es así. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar un instrumento que esté sucio y contaminado. Los profetas eran esos vasos donde Dios podía usar. Los profetas eran esos hombres donde Dios hablaba con ellos y ellos podían preguntarle a Dios. De ser hombres impuros, Dios no podía hablarles. Dios no podría haber tenido esa relación con ellos. Entonces, por eso la Biblia dice que los profetas eran los hombres más santos de aquella época, los que Dios hablaba con ellos. Y sabe, el profeta Isaías llama a nuestro Dios y lo llama como el Santo de Israel. Así nombra en todas partes el profeta Isaías, lo llama como el Santo de Israel a Dios. Qué maravilloso, qué privilegio más grande tenían estos hombres al hablar con Dios y al preguntarle a Dios y Dios poder conversar con ellos. Darle un recado, darle un mensaje y ellos ser portadores de ese mensaje de Dios hacia un pueblo, hacia un rey, hacia una nación entera. Qué lindo era, ¿verdad? Esa comunión que Dios tenía con el hombre. ¿Pero por qué la tenía? Porque ese hombre era un hombre santo. Porque ese hombre amaba a Dios y se cuidaba y se santificaba y se apartaba para ese servicio. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Quería tener esa comunión con su Señor, con su Creador. Mire lo que dice el Salmo 99. 99, 2 y 3 dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande, temible, Él es santo. El versículo 5, mire lo que dice: Exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y nuevamente en el versículo 9 se repite: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte.
porque Jehová nuestro Dios es santo. En este capítulo se repite 3 veces la palabra santo. Qué importante es la santidad de Dios. Qué importante, hermano, que nosotros podamos entender esta santidad de Dios. Y como le decía, cuando Isaías, él decía que lo llamaba como el Santo de Israel, y cuando él tuvo ese privilegio en esa visión y llamamiento a la vez que podemos encontrar allí en el capítulo 6 de Isaías, dice que él vio al Señor sentado en el trono, y alrededor de él, del trono de Dios, habían seres celestiales que daban voces continuamente diciendo: Santo, Santo, Santo. Estos seres celestiales, dice la palabra, que eran los serafines. Entonces, hermano, se da cuenta cómo seres celestiales que no tienen pecado, ellos alaban al Dios Todopoderoso. Ellos honran al Dios Todopoderoso diciendo: Santo, 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 repitiendo eso, y no se cansan de alabar la santidad de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos seres imperfectos, somos seres pecadores? Y muchas veces no alabamos esa santidad de nuestro Dios. No tomamos conciencia que nosotros debemos hacer eso mucho más que los ángeles, tal vez, que los mismos serafines. Alabar la santidad de nuestro Dios. Pero en el cielo los serafines no cesan de decir: Santo, Santo, Santo. Y cuando Isaías, dice la Escritura, que vio esa visión, él lleno de temor, dice la Escritura, allí usted lea ese capítulo, dice que él exclamó muy lleno de temor y dijo esto, más o menos, lo voy a leer, lo que dijo Isaías. ¡Ay de mí!, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué privilegio más grande tuvo Isaías de ver la santidad de Dios. Y el temor le embargó, porque obviamente él se dio cuenta de esa sublime santidad, y él se consideró hombre muerto ante esa santidad. Se da cuenta cuán grande es la presencia, la santidad de Dios, que Dios permitió que Isaías pudiera ver esto y no muriera en esa visión. Porque recordemos que a Moisés no se lo permitió, porque no había hombre que pudiera resistir la presencia de Dios y que pudiera vivir. Pero a Isaías, en esta visión, Dios le permitió ver toda esta santidad de Dios. Qué maravillosa experiencia de Isaías, amado hermano, acerca de la santidad de Dios. Y ahora veamos, o podíamos preguntarnos para ir entendiendo este tema acerca de la santidad de nuestro Dios, y podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué es o qué significa la santidad con referencia a Dios? ¿Qué significa la santidad de Dios? ¿Sabe, hermano, lo que significa? Significa, escuche bien, significa la trascendencia y la perfección de Dios sobre todas las cosas creadas, incluyendo su pureza moral. Eso significa la trascendencia de Dios y la perfección sobre todas las cosas creadas. Hermano, cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo puro. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo perfecto y lo hizo puro. Pero ahí estuvo Satanás para hacer caer al hombre, y el hombre
inmediatamente se degradó a tal punto, cayó de esa perfección y entró en el pecado. Y pasamos a ser desde ahí hombres impuros, hombres pecaminosos, hombres apartados de nuestro Dios. Que ahora ya esa comunión fue rota a través del pecado y no podemos tener la comunión con este Dios santo. Por lo tanto, ahora Dios tuvo que idear un plan para volver a restaurar esa comunión que se ha perdido por causa del pecado. ¿Y cuál fue ese plan? Tuvo que mandar a su propio Hijo a morir en el madero de la cruz para pagar esa deuda que nosotros debíamos pagar, y la pagó nuestro Señor Jesucristo. Él hizo propicio esta nueva relación para con Dios y con el hombre. Qué más grande amor de nuestro Señor al mandar a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que nosotros pudiéramos nuevamente a tener esa comunión con nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos entender esto, que cuando Dios creó la tierra, el mar, los ríos, todo lo hizo perfecto, amado hermano, lo hizo perfecto nuestro Dios. Pero ahora, como el hombre fue caído, nosotros ahora empezamos a dañar la creación de Dios. Nosotros, todo lo que hacemos es para destruirnos a nosotros mismos, para destruir la propia creación que Dios hizo. Es increíble cómo el pecado, cuando está en el ser humano, degrada tanto al hombre, que ahora el hombre lo que hace es simplemente para autodestruirse. Aunque algunos inventos, hermanos, sean con un propósito muy noble, pero su fin, si es creado por el hombre, es para destrucción, es para autodestrucción. Quizás podríamos citar un ejemplo muy básico. Cuando se creó la pólvora, se creó con un objetivo muy noble, para poder ayudar a los obreros en estas labores pesadas de las minas y poder remover tierra. Se logró ese invento maravilloso, pero muy rápidamente ese invento se transformó en el elemento esencial para las armas, para matarnos unos a otros, para destruirnos unos a otros. Todo lo que el hombre crea es casi todo para autodestruirse. Puede ser un principio muy noble, puede ser un fin muy noble, pero todo este fin que podemos lograr nos lleva a la autodestrucción. Somos los únicos que nosotros, como quien diría, no obedecemos a Dios, hacemos todo lo contrario, su creación amada de Dios. Por eso es necesario volver a esta restauración, a esta comunión perdida con el Señor, y esto se consigue a través de cada día santificándonos. Ahora que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora tenemos un proceso, porque la santidad es un proceso creciente en cada hombre, en cada mujer que ha aceptado este regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Hay un proceso que nosotros ahora debemos cada día preocuparnos para poder nuevamente entablar esta comunión con nuestro Dios Santo. Por eso nosotros ahora entendemos que Dios aborrece el pecado y que ni siquiera puede mirar el pecado, hermano. Por eso Dios exige santidad a los seres humanos. Por eso Dios nos exige esa santidad para poder nuevamente entablar esta relación personal con el hombre. Esa relación que un día estuvo en el huerto del Edén con Adán. Esa relación Dios quiere nuevamente restaurarla. Y ya nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar esa relación. Por lo tanto, ahora muchas cosas van a depender, porque Dios nos dio ese libre albedrío de nosotros. Si queremos restaurar esa relación personal con Dios o la rechazamos. Porque Dios nos va a dejar
Dios por eso nos dio esa sabiduría, la inteligencia, y nos dio el libre albedrío, para que nosotros voluntariamente, amorosamente, por amor, podamos servirle. Que ahora nosotros voluntariamente nos sometamos a su señorío, a su autoridad, a su soberanía, hermano. Voluntariamente, por amor, usted y yo ahora nos sometemos a la soberanía, a su voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de nuestro Dios es perfecta, hermano, es perfecta para nosotros. Aunque no la entendamos, debemos anhelar que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra congregación, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, que se haga la voluntad perfecta de Dios. Qué maravilloso es poder entender esto, hermano. Nosotros muchas veces, hermano, no estamos conscientes de esta santidad de Dios. No estamos conscientes de lo que significa la santidad de Dios. Y queremos muchas veces que el Señor nos atienda y vamos a Él con una lista de peticiones. Queremos que Él nos escuche y nos atienda y vamos a su presencia. Y muchas veces hay cosas en nosotros que a Dios no le agradan. Y como están esos obstáculos, Dios no nos puede atender nuestras peticiones. Porque hay cosas pecaminosas, quizás nosotros no nos demos cuenta porque ignoramos la santidad de Dios y vamos ante su presencia. Y esos obstáculos, esas cosas que están todavía en nuestro corazón, impiden que Dios nos atienda como Él quisiera atendernos. Porque Él es santo y no puede ver el pecado. Y nosotros muchas veces vamos con quizás pecados ocultos ante nuestro Dios. Que Dios tenga misericordia y que nos haga entender y que cada día nosotros podamos reflexionar acerca de esto, hermano. Entonces, ¿podemos nosotros entender la santidad de Dios un poco más? Yo creo que sí, amado hermano. Como dijo en una ocasión nuestro pastor, y me gustó tanto esta frase que él dijo y me quedó grabada. Nuestro pastor nos dijo en una predicación, dijo, donde los ángeles andan en puntillas, nosotros pasamos corriendo como verdaderos animalitos. Donde los ángeles, donde la santidad de Dios, donde los serafines claman, santo, santo nuestro Dios. En ese lugar, simbólicamente estoy hablando, nosotros pasamos corriendo. Qué imprudencia más grande, qué ignorancia más grande de nuestra parte hacer eso cuando vamos a Dios y no tener en cuenta y no saber realmente al Dios que nosotros vamos a orar, vamos a pedir, sin tener en cuenta su santidad. Qué importante eso, amado hermano, que nosotros podamos tener en cuenta. Quiero leer Isaías 57. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice así, yo habito en la altura de la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita en la altura de la santidad. Pero mire, qué lindo esto. Y dice que Él habita con el humilde, el quebrantado de corazón. Podemos darnos cuenta, hermano, que Dios nunca va a desechar un corazón contrito y humillado, como dice su palabra. Basta que nosotros nos humillemos y reconozcamos a este Dios maravilloso. Y Él habita con ese tipo de hijos humildes, quebrantados de corazón, dice la palabra. Y para vivificar los corazones de los humildes.
Qué hermosa esta palabra, hermano. Qué aliento para nosotros. Saber que cuando vamos en humildad a nuestro Dios, saber que cuando estamos quebrantados, Él nos atiende. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Seamos hijos humildes, seamos realmente siervos. Qué hermoso, hermano. Bien, para ir terminando, todo esto básico que hemos visto, amado hermano, tenemos que sacar algunas lecciones. ¿Qué lecciones podríamos sacar de esto? Yo quiero leerle aquí porque si lo digo yo, no me sale tan bien como está escrito aquí en el libro. Yo quiero leerle lo que nosotros podemos aprender y como lección para nosotros. Tres puntos. Dice, el pecado del hombre rompe la comunión con Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Isaías 59:2. Antes de la caída de Adán, Dios y el hombre gozaron la comunión el uno con el otro, pero el pecado de ese les separó pues de Dios, de un ser santo. Segundo, el hombre tiene que ser santificado antes de ser restaurado a la comunión, y solo Dios puede lograr, por medio del sacrificio de su Hijo, con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Tercero, debemos acercarnos a Dios, hermano. Mire, esta es una lección. Debemos acercarnos a Dios, al Dios Santo, y servirle con amor y reverencia. ¿Se da cuenta lo que podemos hacer entonces ahora? ¿Sabemos cómo ir a nuestro Dios? Sabemos que ahora nosotros tenemos que acercarnos a este Dios con ese amor, con ese temor reverente, cuando vayamos a Dios, cuando estemos en un servicio a Dios, cuando estemos adorando a Dios, cuando vayamos a orar con nuestro Dios. ¿Cómo debemos ir ahora? Hermano, qué maravilloso es entender esto. Entonces, resumiendo, cuando tengamos una idea más acertada acerca de la santidad de Dios, también tendremos una idea más exacta de lo aborrecible que es el pecado. Qué importante esto. Se lo voy a leer de nuevo. Cuando tengamos una idea más acertada acerca de la santidad de nuestro Dios, es cuando también tendremos una idea más exacta de lo aborrecible que es el pecado. Eso como un resumen, hermano. Entonces, podemos ver, hermano, qué importante es atender y entender esto. Qué importante como cristiano, como hijo de Dios, atender esto, para poder acercarnos a Dios con plena confianza, para poder entrar en esa comunión con nuestro Dios, para poder hablar con nuestro Dios, cuando vamos a solas en nuestro cuarto, amado hermano, cuando le buscamos en soledad, en secreto, estar en esa comunión amorosa con nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra nos enseña y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces por eso es tan importante. Usted quiere ver a Dios, quiere tener esa comunión con Dios. Santifiquémonos cada día más. Apartémonos cada día más para nuestro Dios. Eso es lo que Él nos está enseñando en esta clase, hermano. Porque Él quiere estar en comunión con nosotros. Recuerde, lo voy a decir cada vez, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No vaya a ser que nuestro Dios aparezca y no estemos a cuenta con Él. Qué importante es entonces poder entender la santidad de Dios.
Hasta aquí dejamos este atributo de nuestro Dios. La próxima clase terminamos con este tema de los atributos. Vamos a orar inmediatamente al Señor para entregar este tiempo que el Señor nos permite de poder venir a su palabra y buscarle y conocerle un poquito más. Amado Salvador, te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria solo a ti, Padre Santo, a ti, mi amado Señor Jesucristo, mi eterno Salvador. Toda honra y gloria sea para ti. Señor, muchas gracias por lo que tú nos enseñas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición para mis hermanos, para mi congregación, Señor, donde nos reunimos. Señor, bendice mis hermanos, bendice mis pastores, Señor. Guíales cada día, dale sabiduría, llénalos de ti, llénalos de tu Espíritu Santo para cuando también ellos nos exhortan, sea esa palabra poderosa que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque ellos son los que nos guían. Muchas gracias, Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Toda honra, toda gloria y alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí, hermano, la clase de hoy. La próxima clase ya terminamos con el tema de los atributos de Dios. Les amo en el Señor como siempre, mi amado hermano. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima clase. Bendiciones a todos ustedes.